Muy buenos días, queridos cristovidentes. Nuevamente, como de costumbre, todos los miércoles nos encontramos como iglesia para compartir, para escuchar, para reflexionar la voz de nuestro pastor, nuestro querido Sumo Pontífice Benedicto XVI, quien cada 8 días nos exhorta desde su pensamiento, con su palabra, nos vivifica a seguir caminando como creyentes, como cristianos, como familia de bautizados. Vamos a estar entonces en este día, en esta mañana, muy atentos a su palabra. Ya el Santo Padre en este momento ha entrado al aula magna Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para compartir con miles de peregrinos que llegan desde diferentes partes del mundo, como nosotros, a escuchar su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con vosotros. Estemos muy atentos de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos, yo también cuando estuve entre vosotros quise anunciar el Evangelio de Dios por medio de la sabiduría. Es Pablo quien nos habla en su carta, quien habla a los Corintios, quien da testimonio de su palabra, de su predicación. Ma sulla sua manifestazione, la manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana. Pablo nos dice que nuestra fe no tiene que estar fundamentada sobre la sabiduría humana, sino sobre la sabiduría de Dios. Entonces miremos que ya cada palabra de la Sagrada Escritura nos va introduciendo a nosotros a entrar en ese clima de reflexión sobre qué es lo que el Santo Padre nos va a hablar durante este día. Su catequesis estará basada sobre el año de la fe y un tema tan importante que en el día de hoy nos va a proponer, un tema tan difundido pero también tan discutible en medio de la sociedad como es cómo hablar de Dios y de manera particular cómo hablar de Dios hoy en una sociedad que va en contravía de los criterios de Dios, en contra de los principios humanos, cristianos, sociales. Entonces, va a ser ese como el eje temático de nuestra catequesis en esta mañana. La misma carta de Pablo es leída, es proclamada en diferentes idiomas, propiamente porque es el mensaje de Dios que debe llegar a todo el mundo, a todos los rincones de nuestro planeta. Dios que habla de determinadas maneras, de determinadas formas, indistintamente de la condición del hombre. No le importa ni la raza, ni el color, ni su credo, ni su condición social, sino que Él habla, así como nos lo dice Pablo, nos habla a todos en su momento propicio. Y mientras escuchamos la palabra de Dios, queridos cristovidentes, ¿cómo es de importante que nosotros vayamos reflexionando, vayamos pensando de qué manera hemos acogido nosotros esa propuesta de reflexionar sobre la fe, de manera particular, una fe que tantas veces es cuestionada, quizás cuestionada por nosotros mismos?
Y eso es lo que nos pide el Santo Padre, de que la fe tiene que ser transparente, la fe tiene que ser abierta, porque cuando nosotros hablamos de tener fe, es porque en realidad estamos conscientes que creemos en algo, creemos en alguien. Y en este caso es creer en un Dios vivo, un Dios que se manifiesta en los aconteceres del hombre, en los aconteceres de la historia, en cada circunstancia de nuestra vida. Entonces, muy queridos cristovidentes, degustemos de esta audiencia. Hagamos de cuenta que nosotros estamos allá, pero ese hacer de cuenta que estamos allá es propiamente nos lleva a pensar a una vivencia de comunión, a una vivencia de iglesia, porque para Dios no hay límite de espacio ni de tiempo. Dios es un continuo presente, una continua circunstancia. De saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Tan importante Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. poner la confianza en Quando Dios. fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, Cuando nosotros não ponemos la recorri a uma confianza linguagem en elevada Dios, ou ao prestígio da todo sabedoria tipo de humana, poder, pois todo tipo de entre vós opulencia não julguei saber coisa alguma, debe de a não desaparecer, ser Jesus Cristo, y de hecho desaparece. crucificado. Así como celebrábamos el domingo pasado la gran solemnidad de la fiesta de Cristo Rey del Universo, Mas era uma demonstração ese do poder dos espacio que la Espíritos, Iglesia nos para que brinda a al vossa concluir fé el año litúrgico, baseasse no poder de Deus, para nosotros pensar e não na en sabedoria dos esa homens. visión de esa Palabra del figura Señor. que nosotros tenemos de frente a Dios. ¿Cómo concebimos ese reinado de Dios, ese poderío, un poderío tan diferente a los poderíos de la tierra? Poderíos de opulencia, poderíos de opresión, poderíos de soberbia, poderíos de esclavitud. En vez, la solemnidad de Cristo Rey también, como lo decía el Santo Padre el domingo pasado en su homilía, es hacer posible que veamos a Cristo Rey del universo, pero bajo un contexto de un reinado de justicia, un reinado de humildad, un reinado de mansedumbre, pero de manera particular nos invitaba también el Santo Padre y la misma liturgia a que pensáramos en ese discurso central de toda la liturgia de la palabra y propiamente en el Evangelio, descubrir el mensaje, el sentido propio que era el sentido de la verdad, una verdad, un valor que es tan subvalorado, sobre todo en los contextos sociales actuales. Vivimos en un mundo de mentira, en un mundo de engaño. Entonces, propiamente, el Santo Padre nos hacía reflexionar sobre eso. A ver, desde nuestro contexto humano como persona, desde nuestra interioridad, ¿cuál es el criterio y el sentido que yo le doy a este valor? Si mis pensamientos, mis criterios, mis acciones, toda mi integridad de persona, si está basada, si está relacionada en la verdad, esa verdad que pregona Cristo, y en la verdad es donde podemos encontrar como toda su misión salvífica. Él al venir a la tierra solamente tenía esa misión de demostrarnos que Él es Dios en la persona de Cristo, aunque no tenía necesidad, pero por puro amor nos quiso hacer entender su mensaje de amor a través de un reino de justicia, de paz y de mansedumbre. Vamos a escuchar entonces al Santo Padre, quien se va a dirigir en este momento a todo el mundo. Cari fratelli e sorelle, Queridísimos la domanda centrale hermanos, che oggi ci poniamo è come parlare di Dio nel el Papa nostro nos dice que tempo. cómo hablar de Dios en Come nuestro comunicare il tiempo, Vangelo cómo per comunicar aprire el strada alla sua Evangelio verità salvifica para abrir nei cuori caminos spesso hacia la verdad chiusi dei salvífica en los nostri corazones contemporanei quizá tantas veces e nelle loro cerrados, menti talvolta y así mismo en distratte da tantas tanti valori mentes della società distraídas
Gesù en tantos stesso, ci avatares de la dicono i sociedad. evangelisti, Jesús nell'annunciare mismo, il nos dicen regno los di Dio, si è evangelistas, interrogato en su el questo, anunciar ha el detto, reino de Dios, a che se cosa interroga possiamo sobre esto. paragonare il regno di ¿Qué Dio? podemos anunciar O con o quale cómo parábola podemos anunciar el possiamo reino de Dios descriverlo? o con qué palabra podemos Come describirlo? parlare di Dio oggi? ¿Cómo hablar de Dios hoy? La prima risposta è noi possiamo parlare di La Dio primera respuesta que perché Dio ha nosotros, parlato ¿cómo con podemos noi. hablar de Dios? La prima Porque condizione Él del ha hablado con parlare di nosotros. Dio, Esa es la ascolta respuesta. quanto ha detto Dio La primera stesso. condición en el hablar de Dios es Ha parlato entonces con noi. el Dio non escucho de è cuanto una Él mismo ipotesi es. lontana sulle origini del Dios mondo. está Non è una cercano a nosotros. intelligenza matematica molto Dios lontana no es da noi. entonces una hipótesis lejana Dio si sobre el origen interessa del per mundo. noi. No es una Dio inteligencia ci ama. matemática Dio è lejana de entrato nosotros. personalmente nella Dios se realtà della interesa por nostra nosotros, storia. nos ama, ha entrado Si è personalmente autocomunicato fino en la ad realidad de incarnarsi. nuestra historia. Se ha Quindi autocomunicado Dio è hasta una realtà encarnarse. della nostra vita. Dio è così Entonces, grande Dios es una realidad de che nuestra ha vida, anche así tan tempo grande que per tiene noi, tiempo può para occuparsi, si nosotros. occupa di noi. Se ocupa quizás de nosotros. In Gesù di Nazaret noi incontriamo il volto di Dio. En Jesús de Nazaret Deciso nosotros verso il encontramos cielo el rostro per de Dios. immergersi nel mondo Se ha degli hecho, ha uomini. bajado desde el cielo para sumergirse en el mundo de la humanidad, de los hombres, L'arte di vivere, en nuestro mundo, y nos enseña el arte de vivir, el camino de la per felicidad, renderci figli di para librarnos del pecado y hacernos hijos de Dios. salvarci e mostrarci. Jesús ha venido para salvarnos y mostrarnos la vida nueva del Parlare di Evangelio. Dio vuol quindi dire anzitutto avere ben chiaro Hablar de Dios ciò quiere che decir dobbiamo de manera portare agli particular, uomini, tener bien claro alle donne del aquello nostro que tempo. tenemos que llevar a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo. No es un Dios abstracto, una hipótesis, es un Dios concreto, un Dios que existe, que ha entrado en la historia y está presente en la historia. El Dios de Jesucristo como respuesta a la pregunta fundamental del por qué y del cómo vivir. Por esto, hablar de Dios significa una familiaridad con Jesús y su Evangelio. Supone una personal y real conocimiento de Dios y una fuerte pasión por su proyecto de salvación, sin caer en la tentación del superfluo, del fanatismo, sino siguiendo el método del Dios mismo. El Dios de Dios es aquel de la humildad. Dios que se hace uno de nosotros. Es el método realizado en la encarnación, en la simplicidad de la casa de Nazaret y en la gruta de Belén, como aquella palabra del grano de mostaza. Entonces sucede que no tememos a la humildad de los pequeños pasos y confiar en el aliento que penetra en la pasta y lentamente la hace crecer. Hablar de Dios en la obra de la evangelización, bajo la guía del Espíritu Santo, es necesario una necesidad de la sencillez, un regresar a lo esencial del anuncio, la buena nueva de un Dios que es real y concreto, un Dios que se interesa por nosotros, un Dios amor que se hace cercano a nosotros en Jesucristo hasta la cruz, y que en la resurrección nos otorga la esperanza y nos abre hacia una vida que no tiene fin, la vida eterna, la vida verdadera. Él es el excepcional comunicador que ha puesto el apóstol Pablo, el cual nos ofrece una lección que va propiamente en el centro de la fe del problema sobre cómo hablar de Dios con gran sencillez. En la primera carta a los Corintios escribe: cuando vino entre vosotros, no me presentara a anunciar el misterio de Dios con la excelencia de la palabra de la sabiduría. Yo hice menos, de hecho, en no saber otra cosa, sino estar en medio a vosotros. Si Jesucristo ha sido crucificado. Entonces, la primera realidad es que Pablo no habla de una filosofía que se ha desarrollado. No habla de ideas que ha encontrado de otra manera o es un invento. Habla es de una realidad de su vida. Habla del Dios real.
Un Dios que está en medio de la vida, que habla de un Dios real que vive, que ha hablado con nosotros y hablará con nosotros. Habla del Cristo crucificado y resucitado. La segunda realidad es que Pablo no busca a sí mismo, no quiere crearse un cuadro de admiradores, no quiere entrar en la historia como un jefe de una escuela de grandes conocimientos, no se busca a sí mismo. Pablo anuncia a Cristo y asimismo quiere ganar personas para el Dios verdadero y real. Pablo habla solamente con el deseo de querer predicar aquello que ha sido dado en la vida, que le ha sido dado en su vida y que está en su verdadera vida. Aquello que ha conquistado en el camino hacia Damasco. Entonces, hablar de Dios quiere decir dar un espacio a aquel que se hace conocer, que se nos revela en su rostro y un rostro de amor. Quiere decir desapropiarnos de nuestro propio yo ofreciéndolo a Cristo. En el autoconocimiento que nosotros mismos queremos es ganar los otros para Dios. No debemos atenderlo a sí mismo, solamente debemos invocarlo a Él. El hablar de Dios nace entonces desde la escucha, desde nuestro conocimiento de Dios que se realiza en la familiaridad con Dios, en la oración y según los mandamientos. Comunicar la fe para San Pablo no significa llevarse a sí mismo, sino dir abierta y públicamente aquello que ha visto y ha sentido en el encuentro con Dios, cuanto ha experimentado en su existencia, quizás transformada de aquel encuentro. Es llevar aquel Jesús que se siente presente en sí y que se ha convertido en la verdadera orientación de su vida. Hacer entender a todos que Él es el necesario para el mundo y es lo decisivo para la verdadera libertad de cada hombre. El apóstol no se alegra de proclamarse de las palabras, sino que se incluye en toda su propia existencia en la grande obra de la fe. Para hablar de Dios se necesita crearle el espacio en la fe donde Él actúa, no en la debilidad. Es crearse un espacio sin miedo, con sencillez y alegría, en la convicción profunda que nosotros ponemos al centro, ya que Él está en nosotros. Y si Él está al centro de nosotros, tanto más nuestra comunicación será fructuosa. Y esto también vale para las comunidades cristianas. Ellas son llamadas también a mostrar la acción transformadora de la gracia de Dios, superando individualismos, cierres, egoísmos, indiferencias y viviendo en los diálogos cotidianos entre el amor de Dios y del hombre. Preguntémonos si nosotros verdaderamente vivimos en esas comunidades. Debemos meternos un lema para convertir siempre y realmente así anunciadores de Cristo y no de nosotros mismos. A este punto tenemos que preguntarnos cómo se comunicaba Jesús mismo. Jesús en su unicidad habla de su Padre, un Abba, que es el reino de Dios, con su mirada llena de compasión por los desastres, las dificultades de la existencia humana. Habla con gran realismo y diría, el esencial del anuncio de Jesucristo es que hace transparente al mundo en nuestra vida, el cual vale es por Dios. Jesús muestra que en el mundo y en la creación aparece el rostro de Dios y nos muestra cómo en las historias cotidianas de nuestra vida Dios siempre está presente, sea en las parábolas de la naturaleza, en el grano de mostaza, el campo con los diversos segadores, en nuestra vida. Pensemos a las palabras del hijo pródigo, de Lázaro y de otras parábolas de Jesús. Desde los evangelios, nosotros vemos cómo Jesús se interesa de cada situación humana que va encontrando. Se inmerge, se incluye en la realidad de los hombres y de las mujeres de su tiempo, con una fe llena por la ayuda del Padre.
y que realmente en esta historia oculta Dios está presente y si nosotros estamos atentos podemos encontrarlo. Y los discípulos que viven con Jesús, las hojas que lo encuentran, ven su reacción de frente a los problemas más grandes, ve cómo habla, cómo se comporta, ven en él acciones desde el Espíritu Santo, la acción de Dios. En él, en el anuncio y en la vida se encuentran. Jesús actúa y enseña partiendo siempre desde un íntimo coloquio con Dios Padre. Este estilo se convierte en una indicación esencial para nosotros los cristianos. En nuestro modo de vivir en la fe y en la caridad se convierte un hablar de Dios en el hoy, porque muestra con insistencia vivida en Cristo la credibilidad, el realismo de aquello que decimos con las palabras, que no son solamente palabras, sino que muestran la realidad, la verdadera realidad. En esto debemos estar atentos a acoger los signos de los tiempos en nuestra época, en individuar, o sea, es decir, las potencialidades, los deseos, los obstáculos que se encuentran en las culturas actuales, en particular el deseo de autenticidad, el ir allá hacia la trascendencia, la sensibilidad para salvaguardar lo creado y comunicarse en temor las respuestas que ofrece la fe en Dios. El año de la fe es una ocasión para descubrir con la fantasía animada del Espíritu Santo nuevos caminos a nivel personal y comunitario, para que en cada lugar la fuerza del Evangelio sea sabiduría de vida y orientación de la existencia. También en nuestro tiempo, que es un lugar privilegiado para hablar de Dios y de la familia, la primera escuela para comunicar la fe a las nuevas generaciones. El Concilio Vaticano II habla de los padres como los primeros mensajeros de Dios, llamados a redescubrir aquella misión, asumiendo la responsabilidad en el educar, en el abrir el conocimiento de los pequeños al amor de Dios como un servicio fundamental a sus vidas, en ser los primeros catequistas y maestros de la fe para sus propios hijos. En esta tarea es importante de manera particular la vigilancia, que significa saber acoger las ocasiones favorables para introducir en familia el discurso de fe y para hacer madurar una reflexión crítica respecto a los numerosos condicionamientos en los cuales son sobrepuestos los hijos. Esta atención de los padres es también una sensibilidad en el aceptar las posibles preguntas religiosas presentes en el ánimo de los hijos, a veces tan evidentes, pero también hay veces como tan ocultas. Después la alegría, o sea, es la comunicación de la fe que tiene siempre una tonalidad de alegría. Es la alegría pascual, que no opaca las realidades del dolor, del sufrimiento, de las fatigas, de las dificultades, de las incomprensiones y de la misma muerte, sino ofrecer los criterios para interpretar a todo en la perspectiva de la esperanza cristiana. La vida nueva del Evangelio es propio aquella mirada nueva, aquella capacidad de ver con los ojos mismos de Dios en cada situación. Miren que es importante ayudar a todos los miembros de la familia a comprender que la fe no es un yugo, no es una cruz, sino que es una fuente de alegría profunda. Es percibir la Dios de Dios, es reconocer la presencia del bien, que no hace rumores, que no se hace sentir. Es ofrecer orientaciones preciosas para vivir bien la propia existencia. En fin, es la capacidad de escuchar y de diálogo. La familia es un ambiente en el cual se aprende a estar juntos, a recomponer los contrastes del diálogo recíproco, que es hecho de escucha y de palabra, a comprenderse y amarse, para ser un signo el uno para el otro, en el amor misericordioso de Dios.
Parlare di Dio quindi vuol Entonces, dire palabra de Dios es far entonces querer comprendere decir, con la hacer parola comprender e con la la palabra vita y con la vida che Dio non è il concorrente que Dios- della nostra esistenza. que Dios no es lo que concurre, que Dios no es lo normal en nuestra existencia. Es más que todo, es el verdadero garante, el garante de la grandeza de la persona humana. Así regresamos al inicio. Hablar de Dios es comunicar con fuerza y sencillez, con la palabra y con la vida, aquello que es esencial. O sea, es el Dios de Jesucristo, aquel Dios que nos ha mostrado un amor tan grande, que se ha encarnado, que ha muerto y que ha resurgido de nuevo por nosotros. Aquel Dios que pregunta, quiere de seguirlo, y que lo dejemos transformar desde su inmenso amor para renovar nuestra vida y nuestras relaciones. Es aquel Dios que se ha donado a la iglesia para caminar juntos a través de la palabra y los sacramentos, renovar la entera ciudad de los hombres para que se puedan convertir en una ciudad de Dios. Entonces miremos cuán grande ha sido el mensaje que el Santo Padre nos ha dejado en su catequesis en el día de hoy para esta semana. Una riqueza tan grande. Ya pudimos haber escuchado qué es lo que Él quiere de nosotros. Y yo nuevamente volvería como a preguntarle, queridísimos cristovidentes, regresar como al inicio. La pregunta central que hoy el Papa nos propone, ¿cómo hablar de Dios en nuestro tiempo? Y podría continuar diciendo, ¿cómo comunicar el Evangelio para abrir caminos hacia la verdad salvífica en los corazones, quizás tantas veces cerrados por nuestras ideas contemporáneas y las mentes quizás distraídas en los avatares de nuestra sociedad? Yo diría, queridos cristovidentes, que debe ser como una pregunta que debe regir esta semana. Y ya propiamente, si de verdad nosotros somos auténticos cristianos, católicos, creyentes, convencidos, es preguntarnos nuevamente, digo, ¿cómo hablar de Dios en nuestro tiempo? Si quizás muchas veces a nosotros nos da vergüenza hablar de Dios. Somos los primeros en darnos vergüenza. Y Dios pretende de nosotros es que nosotros lo anunciemos. Esto desde los mismos, nos dan pista los mismos evangelistas, nos dan pista el mismo magisterio de la iglesia, nos dan como esas pautas, esas formas, esas tácticas sobre cómo nosotros podemos anunciar a Dios. Y miren, queridos cristovidentes, que hablar de Dios es algo tan sencillo. ¿Y por qué digo yo que hablar de Dios es algo tan sencillo? Pues claro, porque Dios es sencillez, Dios es humildad. Y esto lo hemos evidenciado, lo hemos escuchado. Decía el Papa que la primera respuesta es que para nosotros hablar de Dios es que Él ha hablado con nosotros y que la primera condición para hablar de Dios es entonces es la escucha de aquello que Él nos ha dicho. Y yo les preguntaría, ¿qué es lo que nosotros hemos escuchado de Dios? Y la respuesta las encontramos en los mismos símbolos. Vámonos al misterio de la encarnación. En el momento que Dios se ha encarnado en la historia, en el entorno del hombre, ya hay una respuesta de cómo es que de verdad nosotros podemos hablar de Él. En Dios que diariamente se humaniza, como lo decía quizá la misma catequesis del Papa. Dios que se hace presente en la historia del hombre, Dios que se hace presente en el caminar del hombre y de manera particular, Dios que está presente de manera particular en las grandes vicisitudes y dificultades del hombre. Pero podríamos continuar diciendo, queridos cristovidentes, que todo esto, así como nos lo decía el Santo Padre, lo entendemos, lo comprendemos y quizá lo vivenciamos si nosotros entendemos la fe. Porque es que si yo no comprendo la fe, si no entiendo, no la siento, no la vivo, ¿cómo puedo entonces escuchar a Dios? ¿Cómo puedo percibirlo? Y miren, el mismo catecismo de la Iglesia nos dice en el capítulo 3, cuando nos dice, ¿qué es la fe?
Y entonces, mire la respuesta, que es un contenido confiado a la totalidad de la Iglesia. Pero, más adelante, en el numeral 153, nos dice cuando habla de la fe que la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad es garantizada por Dios, que es la verdad misma. Entonces, miremos, el tema de la fe puede ser también algo tan sencillo, pero cuando yo de verdad me dono, me abro libre, espontáneamente, a ese Dios que quiere hablarme, a ese Dios que nuevamente quiere acontecer dentro de mí, dentro de mi vida. Y más adelante el mismo Catecismo de la Iglesia nos sigue hablando de la fe, dice que es una gracia. ¿Y por qué una gracia? Porque es que la recibimos de Dios. Si bien sabemos que la gracia es también un don sobrenatural que Dios otorga a aquel que quiere abrirse a su mensaje. Y sigue diciendo que la fe es un acto humano. ¿Y por qué es un acto humano? Porque soy yo como persona, es usted como mujer, somos nosotros como individuos quienes, por medio de esa apertura, por medio de esa gracia recibida, como hombres la aceptamos, la asimilamos, obviamente libre y voluntariamente, porque la gracia de Dios no es violenta. Y eso lo debemos de entender desde el plano de la fe, que Dios no violenta a nadie, y es lo que el Santo Padre en muchos de sus escritos nos lo hace entender, que Dios es libertad absoluta, y como es libertad absoluta es tan respetuoso del actuar del hombre, deja que nosotros le respondamos cuando de verdad nosotros deseamos responderle. Y es una tarea entonces, queridos cristovidentes, que nosotros ya a puertas de terminar este año litúrgico, pensemos un poquitico, hagamos como una mirada tan introspectiva sobre cuál ha sido el caminar de nuestra vida, cómo hemos profesado nuestra fe a lo largo de este año, y de manera particular cuando se nos ha abierto ese año para reflexionar más profundamente sobre, aparte que es una de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, ¿cierto? Entonces, si nosotros creemos, si nosotros tenemos fe, esperamos. Y si yo creo y espero, es porque de verdad, desde el amor, hago visible, transparente con mis acciones, con mis prácticas, aquello que espero, aquello que creo, en un Dios que es bondad, en un Dios que es justicia, en un Dios que es amor. Y también nos dice el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, que la fe es un comienzo de la vida eterna. Claro, porque es que es mediante nuestra creencia, mediante ese proyecto de fe, mediante ese espacio, es cuando yo me voy haciendo como ese preámbulo a aquello que yo voy a vivenciar, a aquello que yo voy a degustar en las moradas eternas. Pero yo vivencio y degusto de eso, de esa propuesta salvífica, siempre y cuando crea. Cada acto que yo realizo, cada sacramento que yo vivencio, lo hago es solamente porque creo, porque tengo fe. Sin fe, yo no puedo realizar nada. Eso nos lo dice bien claro el mismo Catecismo de la Iglesia, y nos lo dice el mismo Magisterio. Además también espero que reflexionemos otro poquito, que es un don de Dios, es una virtud sobrenatural infundida por Él. Es solamente Dios quien hace que se encienda esa chispa, ese sentir de fe en el interior de cada uno de nosotros. Pero para dar respuesta a esta fe es necesaria la gracia. Si nosotros no estamos cobijados de esa gracia, que habíamos dicho precedentemente que la gracia es ese don sobrenatural, es aquello que nos ayuda, esa gracia que nos auxilia, que nos mueve el corazón, que lo dirige a Dios, que abre los ojos del Espíritu y que a la vez concede a todos ese gusto de aceptar y crecer en la verdad. Y esto lo podemos encontrar en la Dei Verbum, en el capítulo 5, el numeral 5, cuando nos habla propiamente también de la gracia, de la fe, aquello que de verdad nos va conduciendo. Entonces, miren, queridos cristovidentes, cómo es importante que nosotros como cristianos católicos no divaguemos en la fe, no seamos tan mediocres, perdónenme la expresión, en la manera de cómo creemos. Creer significa firmeza, creer significa
convicción. Eine Rückkehr zur Eintracht Y creer significa zum también de una Wesentlichen manera der tan frohen amplia, Botschaft ist notwendig. convicción, Zur Tatsache, dass der aceptación Gott der Liebe de und ese in Jesus Dios Christus que, como lo nahe dijo kommt, el Santo sich für Padre uns hingibt am Kreuz dentro de und su dass uns in seiner reflexión, dentro de su Auferstehung catequesis, auf es ein Leben in abrirle Fülle, ese das kein corazón Ende hat. a Dios. Y yo Um le von abro Gott ese sprechen zu corazón a können, Dios müssen wir ihm a selbst través de den la fe. Raum geben. Entonces, miren Und dem que Vertrauen schenken, volviéndonos dass al da comienzo ist, de la dass catequesis sobre la pregunta unsere que cómo Schwachheit zur podemos hablar Hilfe de Dios kommt. en nuestro tiempo. Aus dem Evangelium lernen Y vemos wir, que dass nuestra fe se Christus debilita. aus dem Hoy en día la Unbekannten ciencia, zum Vater spricht. la ciencia sabiendo que fue algo que Dios le ha otorgado al hombre la inteligencia para que recreara todo aquello que Él ha creado. Pero infortunadamente nosotros no sabemos hacer uso de esa inteligencia, de aquello que Dios nos ha hecho. Y propiamente por eso pregunta el Padre, ¿cómo hablar de Dios en nuestro tiempo? ¿Cómo comunicar el Evangelio? Entonces, quiere decir de que infortunadamente hay veces como que la sociedad de ayer, de antier y de hoy, como que quiere mostrar eso una nueva propuesta. Pero Dios quiere que nosotros mostremos nuevas propuestas, pero siempre basadas y guiadas en el contexto evangélico, porque su palabra es veracidad. Nosotros como cristianos católicos tenemos que creer es en su palabra, no en otra cosa, no en otros cuentos por ahí de aquellos que deambulan por las calles, haciéndonos creer cosas que en realidad no existen. Y propiamente ya que estamos en el final de este año, cuando todos los evangelios tienen todo un contenido escatológico, es decir, que nos hablan del fin de los tiempos, cuando no hay una buena comprensión de la palabra, es cuando yo entro en pánico, cuando yo me asusto. Y nosotros no podemos dejarnos enredar por ahí por ideas falsas, por ideas tontas, perdónenme la expresión. No. Antes bien, los evangelios nos ponen a nosotros Santo Padre, los visitantes y peregrinos Vamos a de escuchar lengua entonces, queridos que participan cristovidentes, en esta audiencia, el saludo que se está haciendo al Santo Padre en lengua española. Filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios de lengua y hispana, objetos de devoción que haciendo los una breve peregrinos llevan síntesis consigo. de lo que él ha hecho en su homilía, lo que ha dicho al contenido de su homilía, su catequesis. Queridos hermanos y hermanas, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo podemos hablar de Dios en nuestro tiempo? Sabemos que el amar de Dios es expansivo por su propia naturaleza. El mismo Dios, en virtud de este amor, se nos comunica en su Hijo muerto y resucitado. Recibimos la fe precisamente escuchando este anuncio. Es este amor el que nos exige salir de nosotros mismos para proclamarlo a todos. Para hablar de Dios es necesario que crezcamos cada día en el conocimiento y la intimidad con el Señor. En el anuncio del reino no debemos buscar el éxito inmediato, sino seguir su ejemplo de humildad y paciencia. No buscarnos a nosotros mismos, sino centrarnos en lo esencial del misterio de Dios. Con el ejemplo de su vida, Jesús nos enseña a hacernos cargo de la debilidad del hombre para llevarlo hacia Dios. Nos pide que nuestra vida sea, como la suya, reflejo de una íntima unión con Dios. Así en nuestras vidas, nuestras familias, con nuestros hijos, podemos manifestar ese mismo amor de Cristo, estando atentos a cada necesidad, a los anhelos más profundos, para poder dar una respuesta de esperanza a la humanidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México,
Bolivia y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dar testimonio de Dios que nos ha mostrado en la muerte y resurrección de su Hijo el más grande amor. Y nos pide seguirlo y dejarnos transformar por Él. De modo que en su Iglesia, a través de la palabra y los sacramentos, podamos renovar el mundo entero. Muchas gracias. Ese mensaje tan profundo que el Santo Padre nos deja, y quisiera como repetir aquello que Él nos ha dicho, que invita a todos a dar testimonio de Dios, que nos ha mostrado en la muerte y resurrección de su Hijo el amor más grande. Pero recordemos que Él nos pide seguirlo y dejarnos transformar por Él. De modo que en su Iglesia, a través de la palabra y los sacramentos, podamos renovar el mundo entero. Es una tarea. Es una misión muy grande, pero seguramente puede ser posible, es factible, si parte de cada uno de nosotros. Si nosotros estamos convencidos, si nosotros creemos que podemos transformar el mundo entero. Se convierte en una misión ardua, ¿cierto? Y además con tantos desafíos que la misma sociedad, el mundo de hoy nos va ofertando. E infortunadamente nosotros vamos cayendo, directa o indirectamente, en aquello que el mundo va ofertando. Tanto fanatismo, tanta vanidad, tantas esclavitud. Son esclavitudes que hay veces impiden que nosotros nos podamos convertir en renovadores y transformadores de esa sociedad nueva. Y también esto depende como de esa íntima unión que haya entre las familias, porque bien sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿cierto? Y también Juan Pablo II lo dice en sus contenidos, es la célula de la sociedad. Es en la familia donde nacen, donde surgen todos aquellos principios, todos aquellos valores, todo aquello que en realidad hace que nuestra sociedad se transforme. Pero nuestra sociedad se transforma siempre y cuando transformemos nuestra mentalidad, transformemos nuestros principios y nuestros criterios, que tienen que ser principios y criterios acordes al plan salvífico de Cristo. Seguramente nosotros obtendremos una renovación, una transformación del mundo si nosotros queremos, si nosotros deseamos. Así como les decía ahorita que la fe se vivencia siempre y cuando llega a cada uno de nosotros, si nosotros abrimos el corazón para que de verdad esa fe nazca, surja, crezca y madure en el corazón del creyente. Porque fe, decíamos, es creer, pero ¿cómo creemos? Esa también es otra pregunta que muchas veces el Santo Padre nos hace. El magisterio de la Iglesia en ciertos momentos nos dice, ¿cómo creemos? Y es lo que hemos venido hablando a lo largo de esta mañana. ¿De qué manera creemos? ¿Cómo creemos? ¿De qué forma? Y de manera particular, ¿sobre qué creemos o en quién creemos? Hoy en día que tenemos tantos ídolos, nos vamos detrás de tantas corrientes. Hay veces como que idolatramos personas y le perdemos como la esencia, le perdemos el sentido, el valor tan grande al verdadero Dios, a esa figura de ese Dios que se humaniza, Dios que se encarna, Dios que actúa, que siempre está presente en el acontecer del hombre y de la historia. Entonces, queridos cristovidentes, qué bueno que nosotros también en esta mañana hayamos participado de la audiencia del Santo Padre. Y ya este punto que está para finalizar es mirar a ver con qué me voy a quedar yo. ¿Qué es lo que en realidad voy a poner de manifiesto, a poner en práctica, ya concluyendo este año litúrgico también? Y esto nos debe servir a nosotros, porque ya dentro del domingo próximo comenzaremos el tiempo del Adviento, que es tan propio, digamos, como el discurso, para que miremos de qué manera voy a comenzar yo el año nuevo, porque bien sabemos que el año nuevo para la Iglesia no es el 31 de diciembre. El año nuevo para la Iglesia comienza con el primer domingo del Adviento. Ahí donde nosotros, como cristianos católicos, nos podríamos decir, feliz año nuevo,
pero entonces bajo otro contexto. Feliz año nuevo en la gracia, feliz año nuevo en la vivencia, feliz año nuevo como en la virtud, en el caminar a lo largo de todo ese año, en esa vivencia de los sacramentos. Porque es que desearnos un feliz año nuevo es desear al otro una transformación de vida. Eso es lo que nos va a proponer a nosotros la liturgia del domingo. A ver, ¿cómo es que yo me preparo? ¿Cuál va a ser el camino? ¿Cuáles van a ser las directrices? ¿Cuáles van a ser esas guías que yo voy a tomar para comenzar el año nuevo? Un tiempo del Adviento, un tiempo de preparación a ese Dios que se humaniza, a ese Dios que nuevamente se encarna en la historia de la humanidad. Esos serían entonces como los sentimientos, queridos cristovidentes, que nosotros desde nuestro canal queremos transmitirles en esta mañana. Unidos con el mensaje del Santo Padre que decíamos bien al inicio, su tema céntrico de la catequesis es el año de la fe, cómo hablar de Dios, es cómo voy a vivir yo este año de la fe. ¿Cuáles van a ser los ítems o los tópicos que yo voy como a marcar más fuertemente para caminar? ¿En qué es que yo voy a crecer? Desde la fe. ¿En qué es que voy a crecer? Desde la fe, ¿qué es lo que yo voy a vivir? Desde un punto de vista personal, desde un punto de vista familiar, desde un punto de vista social, desde un punto de vista laboral, y mejor aún, desde un punto de vista, digamos, como cristianos, católico. A ver, ¿cómo va a ser mi vivencia? Porque bien sabemos que a veces nosotros como cristianos católicos reducimos nuestra catolicidad en simples expresiones. Y no. Ser católicos desde la fe implica apertura, implica convivencia, implica tolerancia de cada uno de nuestros hermanos, aceptar al otro desde su condición. Porque es que esto es lo que nos pide Dios en su Evangelio, el magisterio en su palabra, de que nosotros nos aceptemos tal cual somos. Indiscutible del estrato social que seamos, de la raza, de la condición, en fin. No, Dios es uno para todos. Entonces, queridos cristovidentes, ya vamos entonces como dándole un poco de fin a este breve encuentro que tuvimos al compartir con el Santo Padre en su audiencia la catequesis que nos ha dejado. Que de verdad es pedirle a Dios esa gracia, que nos haga a nosotros cada día verdaderos creyentes, que nos haga a nosotros auténticos cristianos, que nos haga a nosotros auténticos seguidores y pregoneros de su palabra, pero que en el pregonar, en anunciar esa palabra, primero la anunciamos con nuestro testimonio de vida. La Iglesia está urgida de testimonio. Infortunadamente hay veces nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro hablar desdice mucho como creyentes, como católicos, como cristianos. Entonces, nuevamente decimos que al iniciar este nuevo tiempo del Adviento que próximamente vamos a comenzar, sea esa oportunidad para que desde la fe nosotros vayamos dando respuestas de auténticos cristianos, de auténticos hombres, porque bien sabemos todos que nosotros, para poder ser auténticos cristianos, primero tenemos que ser auténticos humanos, hombres y mujeres convencidos, hombres y mujeres creyentes, hombres y mujeres tolerantes, hombres y mujeres que desde el servicio hacemos que la convivencia sea cada día más fraterna, más amplia. Son estos entonces de verdad los sentimientos que desde nuestro canal queremos expresar, queremos compartir con todos ustedes que nos han seguido durante este tiempo de reflexión de la catequesis del Santo Padre. Ya casi que vamos preparándonos para recibir la bendición que el Santo Padre impartirá a todos nosotros,
Me imagino el gozo y la alegría de todos aquellos que en esta mañana estuvieron presentes allá, que lograron verlo personalmente, que lograron escucharlo personalmente. Pero nosotros también desde acá hemos compartido, hemos disfrutado, hemos gozado ese mensaje, esa palabra que Él nos ha difundido, nos ha transmitido, pero también que nos ha dejado como tarea. Esa primera pregunta, y mire que he sido como tan enfático sobre lo que aquí Él nos preguntó: ¿cómo hablar de Dios? ¿Cómo hablar de Dios en nuestro tiempo? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de Él? Entonces, es como digamos, una consigna para esta semana. Mirar a ver yo cómo voy a hablar de Dios en mi familia, en mi trabajo, en el lugar donde me encuentre, en fin, en todos los espacios que circundan nuestra existencia. Tiene que convertirse para esta semana a ver yo cómo hablo de Dios, cómo lo hago conocer, cómo lo anuncio. Entonces, de verdad, queridos cristovidentes, dejémonos interpelar por Dios. Escuchemos su palabra, sigamos su mensaje, estemos atentos a todo aquello que Él diariamente nos va proponiendo, nos va diciendo. A veces nosotros decimos o pensamos, ¿será que Dios existe? Infortunadamente a veces la ciencia como que va confundiendo los criterios del hombre. Y podríamos decir, o podríamos acá como compartir tantas respuestas. Desde la ciencia sí, pero preguntémonos desde la fe. ¿Dios existe? Y claro que Dios existe. Dios existe para aquel que en realidad lo acepta. Y Dios se hace entender, Dios se hace visible en el acontecer diario, en la naturaleza, en los fenómenos de los tiempos, en el otro. Y creo que compartíamos la vez pasada que de manera particular Dios se hace tan presente en los menos favorecidos, a los ojos de la sociedad. Dios se hace presente en el que sufre, en aquel que está privado de sus derechos humanos, en aquel que está privado de su libertad. En fin, Dios está presente en cada momento, en cada circunstancia. Eso es lo que a nosotros nos debe dar razón de la existencia de Dios. Entonces, nuevamente les digo, queridos cristovidentes, de que todo ello será posible para aquel que cree. Entenderemos, aceptaremos, compartiremos el mensaje de Dios siempre y cuando nosotros creamos. Pero eso implica de que nuestra fe tiene que ser cristalina, nuestra fe tiene que ser transparente, nuestra fe tiene que ser sin titubeos, sin vacilaciones. Ese es el contenido o la experiencia de fe del creyente, la experiencia de fe del bautizado. Cuando nosotros en la Eucaristía profesamos la fe, yo les preguntaría a ustedes, queridos cristovidentes, nosotros sí pensamos en lo que decimos. Nosotros sí creemos en un Dios Padre que a la vez es Hijo y que es Espíritu, que es una Trinidad, que es una unicidad. O solamente nosotros nos convertimos como en esos robots que repetimos solamente lo que nos dicen. No. Yo cuando digo que Dios es Padre, de que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu Santo, es porque estoy convencido de ello. Y es lo que nos propone también el Santo Padre en esa carta, en esa exhortación que ha publicado sobre Portas Fidei, sobre el comienzo de la fe como puerta, que así que nosotros tenemos que entenderla como esa puerta, como ese camino para entrar en ese diálogo, en ese coloquio con el Dios de la historia, con el Dios de la creación. Ya el Papa entonces, queridos cristovidentes, está terminando todos los saludos, como podemos
ir apreciando, ir escuchando que en diferentes idiomas Él quiere saludar a todos. Quisiera decir mucho el Santo Padre, pero bien sabemos todos que el tiempo es limitado y que para todos aquellos que están allá sentados, o que estuvieron sentados, escuchándolos, viéndolo, seguramente habrán querido estar mucho tiempo más con Él, pero de verdad, así como nosotros hemos degustado en esta mañana su mensaje, su palabra, creo que es suficiente. Basta con que aceptemos, basta con que vivenciemos, basta con que hagamos visible aquello que Él nos está proponiendo. Creer en el Dios vivo, creer en ese Cristo que padeció, que fue crucificado, en ese Cristo que murió, pero en ese Cristo que resucitó, que regresó a la vida. Porque nuestra fe gira en torno en el misterio de la resurrección. Así como lo dice el apóstol, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nosotros creemos es a partir de la resurrección de Cristo. Preparémonos entonces para la bendición. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Hemos cantado la oración del Padre Sit nuestro nomen en latín. Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in seculum. adiutorium nostrum in nomine Domini. Bendito sea el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos omnipotens Deus, En nombre del Padre, del Hijo y del et Espíritu Filius, Santo. et Spiritus Sanctus. Muy bien, queridos cristovidentes, entonces con esta bendición que el Santo Padre nos ha impartido, debe ser como ese alimento para caminar durante esta semana, es hacer presente a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces ya, así como al inicio les decíamos que qué alegría estar con ustedes durante esta mañana, también con la bendición del Santo Padre en su audiencia, ya vamos dando por terminado este encuentro semanal de cada 8 días. Que de verdad Cristo permanezca en los corazones de cada uno de ustedes, que permanezca en las familias, que permanezca en los lugares de trabajo y que permanezca de manera particular en cada momento, en cada circunstancia de vuestras vidas. Que Dios los bendiga a todos ustedes y hasta una nueva ocasión. Pero ese hacer de cuenta que estamos allá es propiamente nos lleva a pensar a una vivencia de comunión, a una vivencia de iglesia, porque para Dios no hay límite de espacio ni de tiempo. Dios es un continuo presente, una continua circunstancia. De saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Tan importante. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios.
poner la confianza en Quando Dios. fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, Cuando nosotros não ponemos la recorri a uma confianza linguagem en elevada Dios, ou ao prestígio da todo sabedoria tipo de humana, poder, pois todo tipo de entre vós opulencia não julguei saber coisa alguma, debe de a não desaparecer, ser Jesus Cristo, y de hecho desaparece. crucificado. Así como celebrábamos el domingo pasado la gran solemnidad de la fiesta de Cristo Rey del Universo, Mas era uma demonstração do ese poder dos espacio que la Espíritos, Iglesia nos para que brinda a al vossa concluir fé el año se litúrgico, baseasse no poder de Deus para nosotros e não pensar na en sabedoria dos esa homens. visión de esa Palabra del figura Señor. que nosotros tenemos de frente a Dios. ¿Cómo concebimos ese reinado de Dios, ese poderío, un poderío tan diferente a los poderíos de la tierra? Poderíos de opulencia, poderíos de opresión, poderíos de soberbia, poderíos de esclavitud. En vez, la solemnidad de Cristo Rey también, como lo decía el Santo Padre el domingo pasado en su homilía, es hacer posible que veamos a Cristo Rey del universo, pero bajo un contexto de un reinado de justicia, un reinado de humildad, un reinado de mansedumbre, pero de manera particular nos invitaba también el Santo Padre y la misma liturgia a que pensáramos en ese discurso central de toda la liturgia de la palabra y propiamente en el Evangelio, descubrir el mensaje, el sentido propio que era el sentido de la verdad, una verdad, un valor que es tan subvalorado, sobre todo en los contextos sociales actuales. Vivimos en un mundo de mentira, en un mundo de engaño. Entonces, propiamente, el Santo Padre nos hacía reflexionar sobre eso. A ver, desde nuestro contexto humano como persona, desde nuestra interioridad, ¿cuál es el criterio y el sentido que yo le doy a este valor? Si mis pensamientos, mis criterios, mis acciones, toda mi integridad de persona, si está basada, si está relacionada en la verdad, esa verdad que pregona Cristo, y en la verdad es donde podemos encontrar como toda su misión salvífica. Él al venir a la tierra solamente tenía esa misión de demostrarnos que Él es Dios en la persona de Cristo, aunque no tenía necesidad, pero por puro amor nos quiso hacer entender su mensaje de amor a través de un reino de justicia, de paz y de mansedumbre. Vamos a escuchar entonces al Santo Padre, quien se va a dirigir en este momento a todo el mundo. Cari fratelli e sorelle, la Queridísimos domanda centrale hermanos, che oggi ci poniamo è come parlare di Dio nel el Papa nostro nos dice que tempo, cómo hablar de Dios en come nuestro comunicare il tiempo, Vangelo, cómo per comunicar el aprire la strada alla Evangelio, sua verità salvifica para abrir nei cuori caminos spesso hacia la verdad chiusi dei nostri salvífica en los corazones contemporanei quizá tantas veces e nelle loro cerrados. menti Va a ser ese como el eje temático de nuestra catequesis en esta mañana. La misma carta de Pablo es leída, es proclamada en diferentes idiomas, propiamente porque es el mensaje de Dios que debe llegar a todo el mundo, a todos los rincones de nuestro planeta. Dios que habla de determinadas maneras, de determinadas formas, indistintamente de la condición del hombre. No le importa ni la raza, ni el color, ni su credo, ni su condición social, sino que Él habla, así como nos lo dice Pablo, nos habla a todos en su momento propicio. Y mientras escuchamos la palabra de Dios, queridos cristovidentes, ¿cómo es de importante que nosotros vayamos reflexionando, vayamos pensando de qué manera hemos acogido nosotros esa propuesta de reflexionar sobre la fe, de manera particular, una fe que tantas veces es cuestionada, quizás cuestionada por nosotros mismos. Y eso es lo que nos pide el Santo Padre, de que la fe tiene que ser transparente, la fe tiene que ser abierta, porque
Cuando nosotros hablamos de tener fe, es porque en realidad estamos conscientes que creemos en algo, creemos en alguien. Y en este caso es creer en un Dios vivo, un Dios que se manifiesta en los aconteceres del hombre, en los aconteceres de la historia, en cada circunstancia de nuestra vida. Entonces, muy queridos cristovidentes, degustemos de esta audiencia. Hagamos de cuenta que nosotros estamos allá. Muy buenos días, queridos cristovidentes. Nuevamente, como de costumbre, todos los miércoles nos encontramos como iglesia para compartir, para escuchar, para reflexionar la voz de nuestro pastor, nuestro querido Sumo Pontífice Benedicto XVI, quien cada 8 días nos exhorta desde su pensamiento, con su palabra, nos vivifica a seguir caminando como creyentes, como cristianos, como familia de bautizados. Vamos a estar entonces en este día, en esta mañana, muy atentos a su palabra. Ya el Santo Padre en este momento ha entrado al aula magna Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para compartir con miles de peregrinos que llegan desde diferentes partes del mundo, como nosotros, a escuchar su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz del Señor esté con vosotros. Estemos muy atentos de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos, yo también cuando estuve entre vosotros quise anunciar el Evangelio de Dios por medio de la sabiduría. Es Pablo quien nos habla en su carta, quien habla a los Corintios, quien da testimonio de su palabra, de su predicación. Ma sulla sua manifestazione, la manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana. Pablo nos dice que nuestra fe no tiene que estar fundamentada sobre la sabiduría humana, sino sobre la sabiduría de Dios. Entonces miremos que ya cada palabra de la Sagrada Escritura nos va introduciendo a nosotros a entrar en ese clima de reflexión sobre qué es lo que el Santo Padre nos va a hablar durante este día. Su catequesis estará basada sobre el año de la fe y un tema tan importante que en el día de hoy nos va a proponer, un tema tan difundido pero también tan discutible en medio de la sociedad como es cómo hablar de Dios y de manera particular cómo hablar de Dios hoy en una sociedad que va en contravía de los criterios de Dios, en contra de los principios humanos, cristianos, sociales. Entonces,